Hermanos, Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué bueno de verles, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Ya se apuntaron varios, hermanos, qué bueno. Antes, allá en Minneapolis empezábamos a las 7:15, 6:30 en inglés, 7:15 con las peticiones y ahora, pues ahorita son las 7:23. Y hermanos, pues qué bueno, hermanos, que están bien. Algunos, no han trabajado, otros han trabajado menos, pero como quiera, el Señor es fiel, hermanos, y Él provee de una manera o de otra todas nuestras necesidades. Este, Varios se conectaron, hermanos. Damián fue el primero. Good job, Damien. Y si no han escuchado el video de Damián tocando el piano ahí en Facebook, está mejorando ese joven a brincos, hermanos. Hermano Roger, mi esposa Rosa, hermano Víctor, hermano Pedro, David, hermano José, hermano José Gómez y José Dagio, hermano Delvin, Álida, hermana Teresa, hermano Alex, hermano Refugio, hermano Felipe y su familia, hermana Alejandra, y hermana Karina anda también ahí, creo, mirando. Hermanos, manden si tiene alguna petición, hermanos, que quiere que oremos juntos en un ratito más. Vamos a hacer eso y eh, para que podamos orar juntos. Mientras que entran, hermanos, vamos a hacer algo un poquito diferente, ¿ok? Voy a darles algunas respuestas, unas preguntas bíblicas y vamos a ver quién contesta primero, ¿ok? Bien sencillo, hermanos. Así es que vamos a ver cómo andan de preparados, hermanos, en sus, este, ¿ok? Bueno, hermanos, ahorita ya estoy aquí. ¿Qué va a ganar el que, este, escojo preguntas que yo sé la respuesta? Si no, hermanos, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, listos, hermanos. La primera pregunta es esta. Ahí contesten en los comentarios, ¿ok? Para ver si saben las preguntas, de estas respuestas bíblicas, ¿ok? Espera, hermano, espera. Ok, primera pregunta. ¿En qué ciudad nació el Señor Jesucristo? ¿En qué ciudad nació el Señor Jesucristo, hermanos? Y aquí estoy mirando. Aarón Gómez. Good to see you, mijo. Or good to know that you logged in. Mientras que contestan, hermana Teresa pide oración por su familia, la hermana Flor y su familia, que Dios les fortalezca en la pérdida de su papá. ¿Cuál hermana Flor, hermana Tere? La esposa del hermano Ricardo. Hermano Refugio contestó correcto, en Belén. Va, hermano. Ok. Hermana Alejandra, continuar orando por Rosa, que Dios sobre en su corazón y él pueda abrir sus ojos y ella pueda regresar a Dios por todos sus hijos y dos peticiones especiales. Hoy miré a Rosa, hermana Alejandra, I saw her ahí en el carro y sí seguimos orando. Ok, hermano Refugio ganó con Belén, varios contestaron bien, pero o su internet está lento o el procesador también. Hermana Teresa nos confirma que sí es el papá de la hermana Flor, que falleció, no sabía.
hasta ahorita. Terminando le hablo para que nos diga más qué pasó ahí. Ok, próxima pregunta, hermanos. ¿Qué tipo de insecto comía Juan el Bautista? ¿Qué tipo de insecto comía Juan el Bautista? Hermana Marta, buenas tardes, hermana. Asumo que ahí está Noemí, está Marcos, están sus hijos. ¿Qué tipo de insecto comía Juan el Bautista, hermano? Hermano Refugio, anda listo. Miel y langostas. ¿Qué? Hermana Teresa llegó en segundo lugar. Otra vez, no sé si, si es el internet o ustedes, no sé cómo entre esto, pero bueno. Bueno, otra, hermanos. Este, ¿Cuáles fueron los nombres de los primeros dos discípulos que siguieron al Señor Jesucristo? Los nombres de los primeros dos discípulos que siguieron al Señor Jesucristo. Okay. David contestó miel y langostas, Damián langostas, hermana Silvia pide oración por sus hijos, hermano José langostas, the Delvin locust, that's correct. Okay. ¿Cuál es el? Y no le pregunten a Google, no le pregunten a Siri, esto lo tienen que tener ahí, especialmente los maestros de escuela dominical, hermanos, come on, voy a creer. Nombre de los primeros dos discípulos son, David dice Juan y Jacobo, hermana Marta, Juan y Jacobo, hermano Refugio, Pedro y Juan, hermano José, Juan y Jacob, de acuerdo, Pedro y Andrés. A ver, hermanos, corríjanme si estoy mal, pero Pedro y Andrés. Así es que nadie contestó correcto. Tal vez en otro evangelio tenga diferente, ¿verdad? Pero bueno, dos más, hermanos. Dos más. Cuando Jesús fue presentado como bebé en el templo, ¿quién lo reconoció como el Mesías? Cuando el Señor Jesucristo fue presentado como Mesías en el templo, ¿quién lo reconoció como el Mesías? ¿Cómo se llamaba? Ya dijo Andrés y Felipe. A ver, hermanos, cuando el Señor fue presentado como bebé, de bebé en el templo, ¿quién lo reconoció como el Mesías? ¿Qué dicen, hermanos? Ya estoy como los que venden cazuelas en el internet, de verdad, hermanos, y yogur. ¿Qué dice? Ya estoy como don Francisco. ¿Qué dice el público? A ver, hermanos, Dalvin Mason dice Simón. El hermano de Dalvin es hispano, dice Simón. Hermano Dalvin, Dios te bendiga, hermano. Hermana Ruth Juárez, mi esposa también dice Simón. La respuesta es Simeón. Simón. Simeón en inglés, Simón en español. Así es que los dos están bien. ¿Okay? Última pregunta. ¿Cuál es el libro más corto en el Nuevo Testamento? El libro más corto en el Nuevo Testamento. El libro más corto en el Nuevo Testamento. Y por favor, maestros, no vayan a decir salmos. ¿Ok? Hermano Refugio puso que es el libro de Judas. Mi esposa, el libro de Judas. Incorrecto. Beto Lara dice Judas. Incorrecto. Mi hermana Alejandra, primera de Juan. Judas, tercera de Juan.
Judas. Hermano, ya me están haciendo dudar, pero no, todavía no. Judas, todavía no. El libro más corto, de acuerdo a mis cálculos, es Segunda de Juan. Damián puso Tercera de Juan, Segunda de Juan. Y ahorita los voy a poner a contar los versículos, ¿verdad? Hermana Ruth dice que Judas también. ¿Ok? A ver, hermanos. Última pregunta. Esta está más difícil, así es que pónganse, eso fue calentamiento. En la parábola del buen samaritano, 3 personas se encontraron con el que había sido golpeado. ¿Cuál fue el primero de los 3? ¿Quién fue el primero de los 3 que se encontró con el que fue golpeado? ¿Qué profesión? ¿Quién era el primero de los 3? Sabemos que el tercero era el samaritano, pero ¿cuál fue el primero? A ver, hermanos, y por favor ya no pongan Judas. David Granado Saucedo dice que fue el levita. Hermana Marta dice que fue el levita. Hermano Refugio, levita. Hermano Beto, levita. No, hermanos. El primero que miré contestó bien fue el hermano Alejandro con el sacerdote. El sacerdote fue el primero. Después de ahí siguió el levita. Y es que el sacerdote era más flaco y corría más rápido, yo creo. El sacerdote. Última pregunta. ¿De qué tribu era Pablo? Hermano Andrés, hermano Daniel, ¿cómo está, hermano? ¿De qué tribu era Pablo? ¿De qué tribu? ¿De la tribu azteca, de la tribu maya? ¿De cuál, hermanos? La tribu de, a ver, ¿quién va a llenar primero? Pablo era de la tribu de, hermano Alejandro Terrazas puso benjamita, significa que era de la tribu de Benjamín, ¿correcto? Damián dice Benjamín, mando refugio no sale de Judas. Judas, hermano José Dagio, Benjamín, hermano Alejandro dice con B, Benjamita con B, correcto, es de la tribu de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Bien, hermanos, bueno, eran unas preguntas nada más para que refrescaran su memoria ahí, hermanos. Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a orar y vamos a orar por las peticiones. Mencionaron a la hermana Flor y el fallecimiento de su papá. Entonces mantenemos eso en mente. Oren por los hermanos que no están trabajando ahorita. Hay un puñito de los hermanos que si están trabajando muy poco. Entonces, oramos por eso, por favor. Y el trabajo ahí en la iglesia, hermanos, seguimos trabajando. La oficina casi está terminada y vino un ingeniero de luces ayer y sacó medidas en el auditorio para reemplazar vamos a empezar con reemplazando los focos nada más, no las luces, solamente los focos en el auditorio, y él cree que simplemente hay focos eficientes, nuevos que han salido, que son LED,
y mejor calidad y cuestan aproximadamente $10 cada foco. Entonces él cree que al cambiar los focos podemos duplicar, si no hasta sacarle triple la cantidad de luz que ahorita están dando esos focos. Y también queremos en estas semanas pintar el techo del auditorio, no las vigas necesariamente, sino en medio de las vigas de un color claro, y de esa manera va a alumbrar el cuarto todavía. Entonces creo que cuando regresemos a la iglesia, con el favor de Dios, van a mirar buen progreso en el lugar. Pero sí necesito ayuda, hermanos. En estos días hay un proyecto que estoy haciendo que se requieren 2 manos, o 2 personas, y si hubieran más de 2, mejor todavía. Entonces, si usted puede, está en casa y quiere venir a la iglesia unas horas para ayudar con eso, ahí pienso estar en buena parte del día mañana trabajando. Tal vez usted, su hijo, o un joven que quiera venir a ayudar. Hay mucho que hacer ahí todavía. El garage necesita ayuda y bueno, hay varias cosas. Pero vamos a orar, hermanos, entonces. Señor Jesús, gracias te doy, te pido que bendigas las peticiones de los hermanos, pido que sea, Señor, con los hijos de hermano Pedro, hermana Alejandra, con las muchachas, con Rosa, Señor, ten misericordia de ellas, Señor, como has tenido de nosotros, y, y Señor, recompensa la oración de una madre y la fe en ti. Te pido, Señor, por la hermana Flor, y en la pérdida, Señor, de vida de su papá, que también consuele, Señor, y les ayudes en ese tiempo difícil en sus vidas, que tu paz gobierne sus corazones y que tu paz les ayude en estos momentos, Señor. Cuídales, por favor. Te pido, Señor, por las diferentes personas que no están trabajando, que tú suplas sus necesidades y que nos permita ser parte de ese esfuerzo y de esa necesidad que pueda haber, Señor. Gracias te doy por todas las cosas. Pido que bendigas el resto de este tiempo con los hermanos, con mis hermanos, mientras nos conectamos en Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, antes de seguir, para los que estén interesados, hermano Rafa Silva y la hermana Rosa cumplieron aniversario de bodas esta semana, y mañana es cumpleaños de Jonathan, de mi hijo. Uh, y luego el hermano Jesús Justo, hoy es su aniversario de bodas, cumple 9 años casados con la hermana Clares. Elías Rodríguez cumple el día 12, y el hermano Carlos y la hermana Arel cumplen aniversario el miércoles 22. El próximo miércoles de aniversario. Y Tito, nuestro otro hijo, cumple años el día 20, que es lunes. Entonces, hermanos, ahí les dejo para que sepan, y si quieren llamar o felicitar a estas personas y simplemente mandarles un texto y decirles happy birthday, y sé que sería de ánimo escuchar de ustedes en esos tiempos, ¿ok? And, hermanos, también en estos días algunos van a estar recibiendo sus cheques de parte del gobierno, del estímulo que quieren mandar. Algunos ya han recibido en estos días, y en los días por venir varios van a estar recibiendo eso, hermanos. Y no te voy a decir qué hacer, porque ese es tu dinero y tú eres el administrador, pero mi esposa y yo vamos a diezmar sobre ese dinero, porque es entrada, es dinero que el Señor nos dio, que no contábamos, y nos bendijo con ese dinero. Entonces yo ya lo aparté, ya escribí mi cheque, ya lo puse en el safe de la iglesia para depositar el siguiente lunes. Entonces, hermano, otra vez no te digo qué hacer, porque eso es entre tú y Dios, pero sí creo que lo correcto es que honremos a Dios con todo lo que nos da, incluyendo esto, hermanos. Entonces, quise compartirles eso ahí, hermanos. Bueno, vamos a ir en nuestras Biblias, hermanos, al libro de Ruth, por favor, en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth, y vamos a hermana Angélica Ramírez. ¿Cómo está, hermana? Tanto de no verla, me saluda el hermano José, por favor, a las chiquillas, a sus hijas, y a José Junior, y por favor, hermanas. Muy bien.
El libro de Ruth, hermanos, en la Biblia es una historia familiar, ustedes lo conocen. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que esta era una familia de 4 y por causa de hambre, hermanos, habían tenido que ir a morar en otro lugar. Me puse a pensar de cómo las circunstancias en la vida pueden cambiar y nos mueven, pueden movernos, pueden sacudirnos. Eh, cuando todo esto empezó del coronavirus, sinceramente, no, yo creo que nadie medía la gravedad, no solamente de la mortandad y de la gente que ha muerto, sino el impacto que va a tener en nuestras vidas. En lo personal, una de las cosas que más ha revelado es, ha demostrado muchas cosas, ha revelado, eh, ahorita yo tengo una curiosidad por ver cuando todo esto acabe, cómo va a estar la iglesia al final. La misma gente va a regresar, regresarán personas nuevas. Eh, no sé, hermanos, hay gente que iba a la iglesia forzadamente, que ahorita con estas 3, 4 semanas y las 2 o 3 que falten, tal vez fue la oportunidad que buscaban para decir, ya no, de aquí me zafo. Y otros, hermanos, extrañan y si por ellos fuera ya hubieran ido a la iglesia, incluso el domingo habían hermanos ahí. Entonces, incluso, hermanos, es bien interesante ver las ofrendas, hermanos. Yo sé que hay gente que no está trabajando y pues dice la Biblia que debemos de dar de lo que tenemos. Si no tienes, pues no puedes dar. Si no recibes, no puedes dar. Pero incluso varios han pasado a la iglesia a dejar sus ofrendas, a dejar sus diezmos y a dejar sus misiones. Muchos los han mandado por correo. Creo que la ofrenda total esta semana fueron de 2,000, 2,300, 1,400, un poquito más bajo de lo normal, pero en su mayoría, hermanos, todavía eh, entraron las ofrendas y los diezmos, y gracias al Señor por eso, hermanos. Pero ahí se ve, hermanos, ahí se ve dónde estamos en ese asunto. Eso revela bastante. Y esta familia, hermanos, vino una gran hambre. La Biblia nos dice al final del libro de Jueces que en esos tiempos no había rey y todos hacían lo que bien le parecía. Hay que recordar, hermanos, que cuando no hay orden, lo que siempre va a pasar es un desorden. Dios es un Dios de orden. Dios puso orden en el hogar. Hay un orden que Dios estableció. Dios puso como encargado, como responsable, no como dictador, no como eh, abusador, no como alguien que domina por razones incorrectas, sino Dios puso como responsable al hombre. Y después hizo a la mujer para ayudar al hombre a completarlo, porque el hombre sin ella es incompleto. En el gobierno hay un orden, en la iglesia hay un orden, y toda institución humana tiene un orden. Pero cuando no hay orden, lo que va a pasar es desorden. Y esta nueva generación, hermanos, que viene detrás de jóvenes, los mileniales, en cierta manera, han desafiado esa orden. Desafían a la autoridad policía, desafían a sus padres, desafían al gobierno, desafían a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho lo que es moral y lo que no es moral. Pero esta cultura ha querido retar a Dios en esas áreas. Y hermanos, cuando no hay orden y no hay autoridad, es un caos lo que va a pasar. Entonces, padres, nunca dejen que sus hijos gobiernen sus casas. Usted tiene que mantener el orden en su casa y tiene que mantener ese cuidado eh, en sus hogares. Y hermanos, no había orden y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Usted se imagina un mundo donde todos hacen lo que quieren. Ah, Mano, sería un desorden total, un caos total, un peligro total. Y tiene que haber, hermanos, un orden. Por causa de esto, Dios juzgó a su pueblo. Había 3 razones por las cuales venían hambres. Número 1, hermanos, podía ser por falta de lluvia. Y eso sabíamos que era de Dios. Dios manda la lluvia. 2, era por ejércitos que venían y asolaban una ciudad, un pueblo y llegaban y barrían con todo. 2. Número 3, era
insectos. Podían llegar la langosta y terminaban con todo y había entonces hambre. En este caso, no nos dice que eran langostas y no nos dicen que eran ejércitos, sino que era que Dios había detenido la lluvia. Y yo creo que Dios estaba juzgando a su pueblo por causa del desorden que estaban haciendo. Habían ignorado a Dios, habían ignorado a los jueces, estaban viviendo como se les pegaba la gana y Dios tuvo que llamar la atención. Y esta familia decidieron irse de Belén a Moab. Moab estaba a 50 millas de retirado hacia el este y fueron hacia Moab solamente con el deseo o con la intención de quedarse un tiempo. Nunca tenían planeado quedarse. El texto nos enseña que nunca tenían planeado vivir, sino que fue por motivos del hambre. Se fueron temporal nada más. Pero estando ahí, se quedaron más tiempo de lo que era necesario. Se quedaron 10 años en Moab. Estando en Moab, se casan sus hijos con muchachas moabitas y muere Elimelech el esposo y luego mueren los dos hijos. Así es que se queda Noemí sola con dos nueras, la cual una de ellas regresa a su familia, Orfa regresa y Ruth decide que se va a quedar con su suegra para estar con ella, estar a su lado y servirle y acompañarla. El punto que quiero hacer en esta tarde es este, hermanos. Sabemos al leer la historia que esta familia tomó una decisión lógica, porque no fueron buscando algo malo, fueron buscando comida. El problema, hermanos, es que se fueron a un lugar, a Moab, y el dios de Moab era el dios de Quemos, y Quemos y Baal eran dioses muy similares, dioses falsos, dioses paganos. Y Dios no quería que su pueblo se mezclara con estas razas. Eso le pasó a Salomón. Salomón se casó con un montón de mujeres, incluso mujeres moabitas, y ellas desviaron su corazón y Salomón terminó ofreciendo uh, ofrendas y sacrificios a dioses falsos. Podemos aprender el principio, hermanos, que nuestros hijos no deben noviar, no deben estar casándose con personas que no son salvos, que no aman a Dios, que no han demostrado integridad al Señor ni compromiso con el Señor. ¿Por qué? Porque van a terminar desviando sus corazones. Regresa, hermanos, el punto que quiero hacerte en esta noche. Aún después de que Noemí tomó una mala decisión, ella pudo haberse quedado en Moab y pudo haber dicho, esta es mi vida, la regué, esta es mi situación, estoy amargada, perdí a mi hijo, perdí a mis hijos, perdí a mi esposo, pero no fue lo que hizo, hermanos. Decidió ponerse de pie y regresar a donde era ella. ¿Por qué? Porque había escuchado que Dios había visitado a Belén. Había escuchado que había llovido y que había pan. Entonces, ella sabía que la gente le iba a mirar mal, ella sabía que la gente iba a hablar, ella sabía que la gente iba a hacer sus comentarios, y ella sabía que la gente iba a tratarla diferente, especialmente se fue llena, tenía vida, tenía hijos, tenía gozo, tenía su familia, y ahora regresa sola, eh, 10 años después, una mujer totalmente cambiada, derrotada, amargada de espíritu, en cierta manera hasta quejándose con Dios, porque ella dijo, Dios me ha hecho esto, pero no le importó, hermanos, no le importó, no dejó que lo que la gente iba a decir la mantuviera lejos de Dios, fuera de Belén, fuera de la casa de pan, y ella dijo, voy a enfrentar las consecuencias, voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar, pero voy a regresar a estar bien con Dios. Y no se conformó con vivir el resto de su vida en Moab, entre gente que no amaba a Dios, entre gente que no temía a Dios, fuera de la voluntad de Dios. Y hermanos, eso es para ánimo para ti, para mí, porque si llegara a pasar el día de mañana que nos encontramos, hermanos, fuera de la voluntad de Dios por una decisión tonta que hicimos o por el pecado en nuestras vidas, hermano, tú tienes una decisión que tomar. O te quedas ahí
y te haces mundano y vives como el mundo, y te haces a la idea de que pues ni modo, la vida cristiana fue del pasado y ya no es para ti. O hermanos, te humillas, te pides perdón a Dios, a quien hayas ofendido, y buscas reconciliarte, buscas la restauración y regresar a los caminos de Dios. Y sí, gente va a hablar, y sí, gente va a decir que a lo mejor no eres digno del perdón, a lo mejor no eres digno de una segunda oportunidad. Tal vez algunos van a decir, pero eso te pasa. Hermanos, pero no dejes que nada de eso, no dejes que nada de eso te mantenga de regresar a los caminos de Dios. Porque una persona, un cristiano alejado de Dios, hermanos, es miserable. Créeme lo que te estoy diciendo. Un cristiano, una persona salva, apartada de Dios, apartada de la iglesia, no es feliz. Aparentan ser feliz porque su felicidad es material. Su felicidad no es interna, es superficial. Tenemos que discernir, hermanos, entre las felicidades, porque hay felicidades que son superficiales, ¿ok? El cheque, el clima. Mira, ahorita hay mucha gente bien feliz porque acaban de recibir 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 dólares. Ahorita están felices. Pero cuando se acaba ese dinero y se acaba la emoción y el gozo y todo esto, y no dura, no dura esa felicidad. Entonces, uh, estar cerca a Dios, hermanos, y tener esa paz interna es lo que vale en la vida. Entonces, nunca mires a una persona que está viviendo en pecado, está viviendo lejos de Dios, y tú dices, pero se ven bien, pastor, se ven bien, se ven contentos, se ven tranquilos. Bueno, hermanos, sí, porque aprenden a enmascarar su tristeza con el baile, con amistades, con ropa, pero cuando las luces se apagan y todo se calma, hay un vacío, hermanos. Llega el punto en su vida donde dice, no tengo nada, no tengo nada. Eh, y, 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 el cristiano, hermanos, tal vez no tendrá todo lo exterior, uh, pero tiene paz, hermanos, tiene propósito, tiene, tiene contentamiento, y hermanos, y eso a la larga es mucho mejor que cualquier otra cosa exterior que podamos tener. Entonces esta mujer entendió cuando regresó, dijo, Dios entendió que ella estaba llena y ahora regresaba vacía. Tomó un desastre en su vida para entender las bendiciones de Dios. Tomó para que entendiera que Dios, que la familia era mucho más que la abundancia de pan. Y hermanos, eh, tú y yo estamos llenos a no decir más, a no decir más. Pero a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta porque siempre estamos mirando lo que otros tienen, las bendiciones de otros, cuánto otros ganan, y todo eso ahoga el reconocer las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y hermanos, Dios es bueno, hermanos, y Dios es fiel. Y Dios provee. Entonces, quería dejarte con ese pensar en esta noche, hermanos. Quería dejarte con ese pensar. Que aún en la vida vamos a tomar decisiones malas. ¿Y quién no las ha tomado? ¿Quién no las ha tomado, hermanos? ¿Quién no ha cometido un error? Es normal, somos humanos, somos impulsivos, emocionales, somos recios, no oramos, no pedimos consejo. Y aún así, a veces haciendo todo eso, tomamos malas decisiones. ¿Qué vas a hacer? Levántate, levántate y, sigue adelante, levántate, sigue adelante. Y entiende, hermanos, que aún en nuestras torpezas, Dios está obrando. Regresan a Belén y Ruth se va a un campo a espigar. ¿Y saben al campo de quién llegó? A un pariente cercano de Elimelech, se llamaba Boaz. Y llega
Y termina, hermanos, Dios usando a este hombre para redimir a Ruth. Y yo creo que este hombre, hermanos, es un tipo es un tipo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Termino con esto. Ruth, hermanos, no era de Belén, ella era moabita, no era de ahí, no pertenecía ahí, no tenía derechos ni privilegios ahí, era extranjera. Pero la bondad y la misericordia de Boaz fue lo que le cambió su vida. Todo el libro de la Biblia vemos al Señor Jesucristo. En Génesis lo vemos, en Éxodo lo vemos, en Levítico, Número, Deuteronomio, en Josué, Jueces y en Ruth. El Señor Jesucristo, nuestro pariente redentor, el que redimió a Ruth de la miseria y a Noemí, nos recuerda de cómo el Señor Jesucristo nos redimió a nosotros igual de una situación horrible. ¿Por qué horrible? Hermanos, Ruth y Noemí, sin esposo y sin hijos, una situación mala, mala. No tenía quien los cuidara, quien los protegiera, quien les proveyera, quien les cuidara. Pero Dios en su misericordia cuidó de esas dos mujeres. Y aun cuando no podemos ver a Dios obrar, hermanos, Dios está obrando detrás de las escenas. Y vemos como Dios usó. Y ¿saben qué nació de aquí, hermanos? Todavía Boaz. Y luego de aquí, Belén, nació el rey David. Después se llamaría Belén. Se llama la ciudad de David, the city of David. Y sabemos que entonces del linaje de David nació el Señor Jesucristo. Qué interesante ver que Dios en su misericordia todavía, hermanos, nos ayuda en esos momentos difíciles de malas decisiones. Hermanos, el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por estar conectados y felicidades, hermanos, a todos ustedes que siguen adelante, hermanos. Lean sus Biblias todos los días, cada otro día, las veces que puedan. Eh, este hermano Angel Silva se conectó aquí al final. Este, y gracias a Dios, hermanos, por todas sus bendiciones. Hermano Refugio, me gocé con usted, hermanos, esta mañana cuando hablamos de la bendición que Dios le proveyó y me fue de ánimo escuchar y ver cómo Dios cuida de sus hijos. Esta semana un joven, no voy a decir su nombre, pero tenía un poquito de dinero extra y me lo dio y dijo, pastor, si usted sabe de alguien que necesite y tenga este dinero, y lo repartió y me dio mucho gozo ver un joven que está pensando en otros. Pudo haberse quedado con el dinero y comprar algo para él, pero mostró madurez en pensar en otros. Y qué bendición fue eso, hermanos. Sigan adelante, hermanos. Dios les bendiga. Comuníquense, hermanos. Eh, y déjenme saber si necesitan comida, si necesitan arroz, frijoles. Estamos para ayudarles y servirles, hermanos. ¿Ok? Dios les bendiga, hermanos. Pasen una muy buena tarde, hermanos, y descansen. Dios les bendiga, hermanos.